Durante siglos, el ser humano ha mirado al cielo con una mezcla de asombro y temor, intentando comprender qué fuerzas gobiernan realmente el universo. Pero pocos objetos cósmicos inspiran tanta admiración, miedo y fascinación como los agujeros negros, porque no son simplemente estrellas muertas o regiones oscuras del espacio, sino lugares donde las leyes conocidas de la física se estiran hasta su límite, donde el tiempo se ralentiza, el espacio se curva de forma extrema y la luz misma desaparece sin dejar rastro. Los agujeros negros representan una frontera, no solo física, sino también conceptual, porque nos obligan a aceptar que existen regiones del cosmos donde nuestras teorías dejan de funcionar de manera intuitiva, donde el universo se comporta de una forma tan extraña que incluso los mejores científicos del mundo aún luchan por describirla con precisión. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron considerados poco más que una curiosidad matemática, una consecuencia extraña de las ecuaciones de Einstein, que quizá nunca existía realmente en la naturaleza. Pero hoy sabemos que no solo existen, sino que son elementos centrales en la estructura y evolución del cosmos, influyendo en la formación de galaxias, en el destino de las estrellas y posiblemente incluso en el futuro último del universo. La idea de un objeto tan denso que ni siquiera la luz pudiera escapar de su gravedad fue planeada por primera vez mucho antes de que existiera la relatividad, cuando algunos científicos ya especulaban con la posibilidad de estrellas tan masivas que su atracción gravitatoria atrapará todo lo que se acercara. Pero fue Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, quien proporcionó el marco matemático que hizo posible comprender cómo la gravedad no es solo fuerza, sino una curvatura del espacio y del tiempo, provocada por la presencia de masa y energía. En este contexto, un agujero negro no es simplemente un objeto. Es una región del espacio-tiempo donde la curvatura se vuelve tan extrema que todo lo que cruza cierto límite queda atrapado para siempre. Ese límite se conoce como horizonte de eventos, y es una frontera invisible que marca el punto de no retorno, un lugar donde el destino de cualquier partícula, átomo o fotón queda sellado de manera definitiva. Desde fuera, un agujero negro puede parecer sorprendentemente simple, porque en teoría solo se describe por tres propiedades fundamentales: su masa, su carga eléctrica y su rotación. Pero esta simplicidad externa esconde una complejidad interna que roza lo incomprensible, porque en su centro, según nuestras teorías actuales, se encuentra una singularidad, un punto donde la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física, tal y como las conocemos, dejan de tener sentido. En ese punto, el espacio y el tiempo pierden el significado convencional y conceptos como antes y después, arriba y abajo, o incluso causa y efecto, pueden dejar de aplicarse de la forma en que estamos acostumbrados. Esta idea no es solo científicamente desconcertante, sino también profundamente inquietante, porque sugiere que existen regiones del universo que están, en cierto modo, fuera de nuestro alcance intelectual completo. Pero los agujeros negros no son simples monstruos cósmicos aislados, perdidos en el vacío, sino que forman parte activa del ecosistema del universo. Lejos de ser solo destructores, también son arquitectos invisibles, capaces de moldear galaxias enteras con su influencia gravitatoria. En el centro de casi todas las galaxias grandes, incluida nuestra propia Vía Láctea, se esconde un agujero negro supermasivo, con una masa millones o incluso miles de millones de veces superior a la del Sol. Estos gigantes no se formaron de la misma manera que los agujeros negros estelares, y su origen sigue siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica moderna, pero su presencia parece estar profundamente relacionada con la evolución de las galaxias que los rodean, como si cada galaxia y su agujero negro central crecieran juntos, influyéndose mutuamente en un delicado equilibrio cósmico. Durante décadas, la existencia de los agujeros negros fue inferida de manera indirecta, a través de los efectos que producían en su entorno,
estrellas que orbitaban alrededor de un punto invisible, discos de gas que brillaban intensamente antes de desaparecer, chorros de energía que se extendían miles de años luz desde el centro de galaxias activas. Pero no fue hasta hace muy poco, en términos históricos, cuando la humanidad logró algo que durante generaciones parecía imposible: obtener la primera imagen directa de un agujero negro. Esa imagen, una sombra oscura rodeada por un anillo brillante de materia incandescente, no solo confirmó décadas de teoría, sino que también se convirtió en un símbolo poderoso de hasta dónde ha llegado nuestra capacidad para observar el universo. Porque por primera vez, no solo sabíamos que los agujeros negros existían, sino que podíamos literalmente ver su huella en el tejido del espacio-tiempo. Sin embargo, a pesar de estos avances, los agujeros negros siguen siendo profundamente misteriosos, porque cada nuevo descubrimiento parece abrir más preguntas de las que responde. Sabemos que pueden crecer al devorar materia, fusionarse con otros agujeros negros y liberar enormes cantidades de energía en forma de ondas gravitacionales, pequeñas vibraciones del espacio-tiempo que ahora somos capaces de detectar desde la Tierra, pero todavía no comprendemos completamente qué ocurre más allá del horizonte de eventos, ni qué sucede realmente en la singularidad, ni cómo reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica en estos entornos extremos. Este conflicto entre teorías fundamentales convierte a los agujeros negros en laboratorios naturales únicos, lugares donde la naturaleza pone a prueba nuestras ideas más profundas sobre la realidad. Lo más inquietante de todo es que los agujeros negros no son simples curiosidades lejanas, porque aunque la mayoría se encuentran a enormes distancias, su estudio nos habla directamente del destino último de la materia, de la energía y quizá incluso de la información misma. Existe un intenso debate científico sobre si la información que cae en un agujero negro se pierde para siempre o si de alguna forma queda codificada en su superficie o es liberada lentamente a través de procesos cuánticos extremadamente sutiles. Esta cuestión, conocida como la paradoja de la información, no es solo un problema técnico, sino una pregunta fundamental sobre la naturaleza del universo, porque toca el corazón mismo de lo que significa conservar información, una de las bases de la física moderna. Así, los agujeros negros se sitúan en un lugar único dentro de nuestra comprensión del cosmos, porque son al mismo tiempo consecuencia natural de la evolución estelar, motores ocultos de la dinámica galáctica y puertas abiertas a una física aún desconocida. Son objetos que nacen de la muerte violenta de estrellas, pero que a su vez pueden dar forma al nacimiento de nuevas estructuras cósmicas. Son regiones donde el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse, desde el punto de vista de un observador externo, pero donde, para quien cayera en su interior, el final podría llegar en cuestión de segundos o minutos. Son, en definitiva, recordatorios extremos de que el universo no está diseñado para ser cómodo o intuitivo para la mente humana, sino que obedece a reglas profundas, extrañas y a menudo contraintuitivas. Y es precisamente esa combinación de belleza, peligro y misterio lo que convierte a los agujeros negros en uno de los temas más fascinantes de la ciencia moderna, porque al estudiarlos no solo intentamos entender objetos lejanos, sino que también intentamos comprender los límites mismos de la realidad, los bordes donde nuestras teorías fallan y donde quizá se esconde una nueva descripción más profunda del universo. Cada agujero negro es, en cierto sentido, una pregunta abierta, una herida en el tejido del espacio-tiempo que nos invita a mirar más allá de lo que creemos saber y a aceptar que, incluso en una era de telescopios gigantes y detectores de ondas gravitacionales, el cosmos sigue guardando secretos capaces de desafiar nuestra imaginación.
El nacimiento de un agujero negro es uno de los procesos más violentos y extremos que existen en el universo. Un evento que marca el final de una estrella, pero también el comienzo de uno de los objetos más extraños conocidos por la ciencia. Todo comienza en el corazón de una estrella masiva, un lugar donde durante millones de años se ha mantenido un delicado equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la gravedad, que intenta hacer colapsar la estrella sobre sí misma, y por otro, la presión generada por las reacciones nucleares en su núcleo, que empujan hacia afuera y mantienen la estructura estelar estable. Mientras el combustible nuclear está disponible, este equilibrio se mantiene y la estrella puede brillar durante millones o incluso miles de millones de años, dependiendo de su masa. Pero ninguna estrella es eterna, y cuando el combustible comienza a agotarse, la balanza se inclina de forma irreversible. En estrellas muy masivas, varias veces más pesadas que el Sol, el proceso de fusión nuclear avanza hasta crear elementos cada vez más pesados en su núcleo, pasando por hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, silicio y finalmente hierro. Aquí se alcanza un límite fundamental, porque fusionar hierro no libera energía, sino que la consume, y esto significa que el motor que ha mantenido a la estrella estable durante toda su vida se apaga de forma abrupta. En ese momento, la gravedad gana la batalla, y el núcleo de la estrella comienza a colapsar a una velocidad vertiginosa, comprimiéndose en una fracción de segundo. Este colapso desencadena una de las explosiones más energéticas del cosmos, una supernova, un destello tan brillante que durante unos instantes puede rivalizar con la luz de una galaxia entera. Durante la supernova, las capas externas de la estrella son expulsadas al espacio a velocidades increíbles, sembrando el entorno con elementos pesados que más tarde formarán nuevas estrellas, planetas y en última instancia los átomos que componen la vida. Pero lo que queda en el centro depende de la masa original del núcleo. Si el núcleo es lo suficientemente pequeño, el colapso se detiene y se forma una estrella de neutrones, un objeto increíblemente denso, donde los protones y electrones se combinan para formar neutrones, creando una esfera del tamaño de una ciudad, pero con más masa que el Sol. Sin embargo, si el núcleo es aún más masivo, ni siquiera la presión de los neutrones es capaz de detener el colapso. En ese caso, no existe ninguna fuerza conocida que pueda frenar la gravedad, y el núcleo continúa contrayéndose hasta formar un agujero negro. En ese instante, el espacio mismo se curva de manera extrema, y se crea el horizonte de eventos, la frontera invisible que separa el resto del universo de la región de la que nada puede escapar. Desde el exterior, el proceso parece ralentizarse, porque la relatividad general predice que el tiempo para un objeto que cae hacia un agujero negro se estira cada vez más desde el punto de vista de un observador distante. Esto significa que, en cierto sentido, nunca vemos realmente a la materia cruzar el horizonte de eventos, sino que la vemos acercarse cada vez más lentamente, volviéndose cada vez más roja y tenue hasta desaparecer. Pero desde el punto de vista de la materia que cae, el cruce ocurre en un tiempo finito, y el viaje hacia el interior continúa hasta un destino final que nuestras teorías no pueden describir completamente. A menudo, los agujeros negros no nacen en silencio. El entorno que los rodea suele estar lleno de gas, polvo y restos de la estrella original, material que comienza a caer hacia el nuevo agujero negro, formando lo que se conoce como un disco de acreción. En este disco, la materia gira a enormes velocidades, se comprime, se calienta y alcanza temperaturas tan extremas que emite radiación en rayos X y otras longitudes de onda de alta energía. Antes de desaparecer,
más allá del horizonte de eventos, esta materia brilla con una intensidad que convierte a algunos agujeros negros en los objetos más luminosos del universo, no porque emitan luz desde su interior, sino porque la materia que está a punto de caer libera enormes cantidades de energía. En algunos casos, parte de esta energía no cae directamente al agujero negro, sino que es canalizada en forma de potentes chorros relativistas que emergen de las regiones cercanas al horizonte de eventos y se extienden a lo largo de miles o incluso millones de años luz. Estos chorros, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, pueden influir en grandes regiones del espacio, calentando gas, regulando la formación de estrellas y alterando la evolución de galaxias enteras. De esta forma, un objeto que en principio parece puramente destructivo puede en realidad desempeñar un papel regulador, casi como un corazón oscuro que controla el ritmo de crecimiento de las estructuras cósmicas que lo rodean. No todos los agujeros negros son iguales, y los científicos los clasifican en varias categorías según su masa. Los más comunes son los agujeros negros estelares, formados por el colapso de estrellas masivas, con masas que suelen ser de unas pocas a varias decenas de veces la del Sol. Luego están los agujeros negros supermasivos, que residen en los centros de las galaxias y pueden tener masas equivalentes a millones o miles de millones de soles. Entre ambos, existe una categoría intermedia, los agujeros negros de masa intermedia, que durante mucho tiempo fueron difíciles de detectar y cuya existencia fue objeto de debate, pero que ahora empiezan a confirmarse, ofreciendo pistas importantes sobre cómo pudieron crecer los primeros agujeros negros supermasivos en el universo primitivo. El origen exacto de los agujeros negros supermasivos sigue siendo uno de los grandes enigmas de la astrofísica, porque no está del todo claro cómo pudieron crecer tan rápidamente en los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang. Algunas teorías proponen que se formaron a partir de las primeras generaciones de estrellas extremadamente masivas, mientras que otras sugieren colapsos directos de grandes nubes de gas, sin pasar por la fase de estrella normal. En cualquier caso, estos gigantes oscuros parecen haber estado presentes desde muy temprano en la historia del cosmos, influyendo en la formación de las primeras galaxias y estableciendo una relación profunda entre la masa del agujero negro central y las propiedades de la galaxia que lo alberga. Más allá de las supernovas, también existe otra vía para el nacimiento y crecimiento de los agujeros negros: la fusión. Cuando dos estrellas masivas forman un sistema binario y ambas colapsan en agujeros negros, estos pueden quedar atrapados en una danza gravitatoria que los lleva lentamente a acercarse cada vez más, perdiendo energía en forma de ondas gravitacionales. Finalmente, se fusionan en un solo agujero negro más grande, liberando en el proceso una cantidad colosal de energía, en forma de ondulaciones en el espacio-tiempo, que ahora somos capaces de detectar con instrumentos extremadamente sensibles. Estas detecciones no solo confirman predicciones clave de la relatividad general, sino que también nos permiten estudiar poblaciones de agujeros negros que de otro modo serían invisibles. Todo este proceso de nacimiento, crecimiento y fusión convierte a los agujeros negros en objetos dinámicos, en constante evolución, lejos de la imagen simplista de agujeros estáticos y eternos. Son, en realidad, protagonistas activos de una historia cósmica mucho más amplia, conectados con la vida y la muerte de las estrellas, con la formación de galaxias y con la estructura a gran escala del universo. Cada agujero negro estelar es el testimonio de una estrella que vivió y murió de forma espectacular, y cada agujero negro supermasivo es el resultado de miles de millones de años de acumulación, fusiones y crecimiento, una especie de archivo oscuro que guarda la historia de su galaxia. Este origen violento nos recuerda que los agujeros negros no son anomalías aisladas,
sino consecuencias naturales de las leyes físicas que gobiernan el cosmos. Son el resultado extremo de la gravedad llevada a su límite, la prueba de que, cuando la masa se concentra lo suficiente, el universo responde creando regiones donde el espacio y el tiempo se comportan de forma que desafían nuestra intuición. Comprender cómo nacen los agujeros negros no es solo entender el destino de las estrellas más masivas, sino también comprender uno de los mecanismos fundamentales que dan forma al universo visible, un proceso que conecta explosiones estelares, radiación de alta energía, ondas gravitacionales y la evolución de las estructuras más grandes que conocemos. A medida que nos acercamos a un agujero negro, la realidad comienza a comportarse de una forma cada vez más extraña, porque no solo estamos entrando en una región de gravedad extrema, sino también en un entorno donde el tiempo y el espacio dejan de seguir las reglas intuitivas que rigen nuestra existencia cotidiana. Desde lejos, un agujero negro puede parecer simplemente un objeto oscuro, pero al aproximarnos, su influencia se vuelve inconfundible, estirando la trayectoria de la luz, deformando el movimiento de los cuerpos y alterando el propio flujo del tiempo. Este es uno de los aspectos más desconcertantes de los agujeros negros, el hecho de que no solo afectan a la materia, sino también a la forma en que el tiempo transcurre, creando diferencias profundas entre lo que experimenta un observador distante y lo que viviría un hipotético viajero que cayera hacia su interior. El horizonte de eventos marca el punto de no retorno, una frontera invisible donde la velocidad necesaria para escapar supera la velocidad de la luz. Desde el punto de vista de un observador externo, cualquier objeto que se acerque a este límite parece ralentizarse progresivamente, como si el tiempo mismo se estirara, haciendo que el objeto quede casi congelado justo antes de cruzar el horizonte. La luz que emite se desplaza hacia longitudes de onda cada vez más largas, volviéndose roja, débil y finalmente indetectable. Para el observador lejano, parece que el objeto nunca llega a cruzar realmente, sino que queda atrapado en un eterno acercamiento. Sin embargo, para el objeto que cae, el cruce del horizonte ocurre en un tiempo finito, y sin que, en principio, note nada especial en el momento exacto de atravesarlo, al menos en el caso de un agujero negro lo suficientemente grande. Este contraste entre perspectivas es una de las consecuencias más profundas de la relatividad general, y demuestra que el tiempo no es una entidad absoluta, sino algo que depende del movimiento y del campo gravitatorio. Una vez dentro del horizonte de eventos, el destino es inevitable. Todas las trayectorias posibles conducen hacia el interior, hacia la región central donde, según nuestras teorías, se encuentra la singularidad. En este entorno, las fuerzas de marea se vuelven extremas, especialmente en agujeros negros más pequeños, donde el gradiente gravitatorio es tan intenso que el cuerpo de un objeto que cae sería estirado y comprimido de forma violenta, un proceso conocido popularmente como espaguetificación. En este escenario, la diferencia de gravedad entre la parte más cercana al agujero negro y la más alejada puede ser tan grande que el objeto se estira en una larga y delgada hebra de materia, hasta que finalmente es desgarrado a nivel atómico. En agujeros negros supermasivos, este efecto puede ser más suave cerca del horizonte, permitiendo que, en teoría, un viajero lo cruce sin ser destruido inmediatamente, aunque su destino final seguiría siendo el mismo. Más allá del drama físico, los agujeros negros plantean algunas de las paradojas más profundas de la física moderna. Una de las más famosas es la paradoja de la información, que surge de la combinación de la relatividad general con la mecánica cuántica. Según la relatividad, todo lo que cruza el horizonte de eventos queda oculto para siempre del resto del universo. Pero según las leyes de la mecánica cuántica, la información no puede destruirse, solo transformarse.
Esto crea un conflicto fundamental, porque si un agujero negro destruye la información de todo lo que cae en su interior, entonces estaría violando uno de los principios básicos de la física cuántica. Durante décadas, los científicos han debatido intensamente sobre esta cuestión, proponiendo diversas soluciones, desde la idea de que la información se almacena de alguna forma en el horizonte de eventos, hasta teorías que sugieren que es liberada lentamente a través de procesos extremadamente sutiles. Uno de estos procesos es la llamada radiación de Hawking, una predicción teórica que sugiere que los agujeros negros no son completamente negros, sino que pueden emitir una débil radiación debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Según esta idea, pares de partículas virtuales pueden formarse cerca del horizonte, y en algunos casos, una partícula puede escapar mientras la otra cae al agujero negro, haciendo que el agujero negro pierda una pequeña cantidad de masa con el tiempo. En escalas de tiempo inmensas, mucho mayores que la edad actual del universo, esto implicaría que los agujeros negros pueden evaporarse lentamente, desapareciendo por completo. Este concepto introduce preguntas aún más profundas, porque si un agujero negro se evapora, ¿qué ocurre con la información de todo lo que cayó en su interior? ¿Se pierde para siempre? ¿O se codifica de alguna forma en la radiación emitida? Estas preguntas no son meras curiosidades teóricas, sino que están en el centro de los esfuerzos por desarrollar una teoría unificada que combine la relatividad general y la mecánica cuántica, una teoría de la gravedad cuántica que pueda describir de manera coherente lo que ocurre en los entornos más extremos del cosmos. Los agujeros negros se convierten así en laboratorios naturales, donde el universo nos ofrece pistas sobre cómo podría ser esa teoría más profunda, porque allí es donde nuestras descripciones actuales fallan de manera más evidente. Cada paradoja, cada conflicto entre teorías, es una señal de que aún nos falta una pieza fundamental del rompecabezas. Más allá de la física, los agujeros negros también desafían nuestra intuición filosófica sobre el tiempo, el destino y la causalidad. En ciertos modelos teóricos, la estructura interna de un agujero negro podría permitir soluciones matemáticas que se asemejan a túneles o atajos en el espacio-tiempo, a veces llamados agujeros de gusano, aunque no existe evidencia observacional de que estos sean reales o estables. Aún así, la mera posibilidad de que regiones del espacio-tiempo estén conectadas de forma no triviales muestra hasta qué punto los agujeros negros empujan nuestra imaginación científica hacia territorios que antes solo pertenecían a la ciencia ficción. También existe la idea, profundamente inquietante, de que para un observador externo el tiempo cerca de un agujero negro se ralentiza tanto que en cierto sentido el futuro del universo podría desarrollarse mientras un objeto parece quedar congelado cerca del horizonte. Esto significa que los agujeros negros actúan como ventanas extremas hacia la relatividad del tiempo, demostrando que el paso del tiempo no es una experiencia universal, sino algo que depende de la posición y el movimiento del cosmos. En este sentido, los agujeros negros no solo son objetos astrofísicos, sino también demostraciones reales de conceptos que, durante mucho tiempo, solo existieron como ideas abstractas en ecuaciones. Pero quizás el papel más profundo de los agujeros negros no esté solo en lo que hacen, sino en lo que nos enseñan sobre las leyes fundamentales de la realidad. Al forzar a la relatividad general y a la mecánica cuántica a interactuar en condiciones extremas, los agujeros negros se convierten en pistas vivas de una teoría más profunda que aún no poseemos. Cada paradoja, cada conflicto teórico, cada observación inesperada es una señal de que nuestra comprensión actual es incompleta y de que el universo aún guarda niveles de complejidad que están más allá de nuestras descripciones actuales. En este sentido, los agujeros negros son faros intelectuales, objetos que no solo absorben luz y materia, sino que también absorben nuestras certezas, obligándonos a replantear conceptos básicos como el tiempo, el espacio, la causalidad y la información. Desde una perspectiva más humana,
Los agujeros negros también tienen un valor simbólico enorme. Representan el límite, el abismo, el lugar donde nuestras leyes fallan y donde la imaginación se enfrenta a lo desconocido. Son recordatorios de que, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, seguimos siendo exploradores de un cosmos inmenso y profundamente extraño. Al estudiarlos, no solo aprendemos sobre estrellas muertas o galaxias lejanas, sino también sobre los límites de nuestro propio conocimiento y sobre la naturaleza misma de la curiosidad científica, ese impulso que nos lleva a mirar hacia lo más oscuro y preguntarnos qué hay más allá. En última instancia, los agujeros negros conectan el nacimiento y la muerte de estrellas, el crecimiento de galaxias y el posible destino final del universo en una sola narrativa cósmica. Son el hilo oscuro que atraviesa la historia del cosmos, desde los primeros tiempos hasta el futuro más lejano imaginable. Comprenderlos no es solo un objetivo técnico de la astrofísica, sino una parte fundamental de nuestro intento por entender el lugar que ocupamos en el universo. Cada nueva observación, cada nueva detección de ondas gravitacionales, cada nueva imagen de un horizonte de eventos nos acerca un poco más a desentrañar estos misterios, pero también nos recuerda que, incluso cuando creemos estar cerca de una respuesta, el universo siempre tiene la capacidad de sorprendernos con nuevas preguntas. Así, los agujeros negros permanecen como uno de los símbolos más poderosos de la ciencia moderna. Objetos reales que parecen sacados de la ciencia ficción, fronteras físicas que desafían nuestra comprensión y espejos cósmicos que reflejan tanto la grandeza como los límites de la mente humana. Al mirar hacia ellos, no solo observamos regiones oscuras del espacio, sino que también nos enfrentamos a la profundidad de lo desconocido, a la certeza de que el cosmos es más vasto, más extraño y más fascinante de lo que jamás podremos captar por completo. Y quizá ahí reside su mayor poder, no solo su gravedad, sino su capacidad para recordarnos que el universo siempre será más grande que nuestras teorías y que cada respuesta que obtenemos es, en realidad, el comienzo de una nueva pregunta.